Cuando en mi tiempo estaba estudiando en la universidad, no solamente llevaba ya unos cuantos años, digamos, en la fe, habiendo creído en Cristo, mi Salvador, pero además, ya estando en la universidad con 22 años, Dios me ha puesto la enorme responsabilidad de estar pastoreando una iglesia. Sobre todo, tuve que hacer cargo de la iglesia luego de una crisis dentro de la iglesia importante. Y la realidad es que estaba bastante julepeado. Me acuerdo ese año que me hice cargo de la iglesia, en ese tiempo teníamos en marzo un retiro espiritual entre la iglesia madre y varias de las iglesias hijas. Yo me recuerdo que compartí ese día pedido de oración porque digo, estoy bastante julepeado, porque la realidad es que sin un antecedente, digamos, en el ministerio, nada por el estilo, tenía que hacerme cargo de un metal caliente y no es broma esto. Y así que el tema y tras cartón, en la universidad están entrando en contacto con un montón de cuestiones, un montón de filosofías, corrientes filosóficas, pensamiento y aún, entre comillas, pensamientos científicos, entre comillas, le digo porque una de las cosas que se cuestiona en la Biblia es que está totalmente alejada de la ciencia y le puedo asegurar que no hay más mentira o mayor mentira que eso. De hecho, el sábado anterior, el domingo que viajamos, estuvimos analizando casualmente algunos pasajes de la Biblia que está, digamos, verdad de que está contenida en el libro más antiguo de las Escrituras, de lo que tenemos en el canon bíblico. ¿Alguien sabe cuál es el libro más antiguo que tenemos en la Biblia? Es el antiguo en cuanto a cronología, no, más antiguo que Génesis. O sea, en la antigüedad de cronología cuando se escribió, por supuesto. Si sabemos, Génesis, el Pentateuco, fue escrito por Moisés, dependiendo donde usted sitúa, digamos, el Éxodo, ¿sí? Estamos hablando digamos, de un conjunto de libros, el Pentateuco, estos 5 libros, fue escrito entre 1500 y 1200 antes de Cristo, depende de donde usted sitúa el Éxodo, ¿ok? Pero este libro es más antiguo todavía, cronológicamente cuando fue escrito, por supuesto. No, bueno. Entonces, como le decía, no, ¿qué dijiste? Job, ¿conoce el libro de Job? ¿Por qué Job? Porque es una historia muy antigua. Pero pregunto, ¿el libro de Job tiene mencionado algún tiempo cronológico? ¿Cómo sabe que es muy antigua? Una vez escuché una explicación, me decían que era muy antiguo. Ok, ¿y la aplicación te explicó por qué motivo? O sea, si no lo explicó, mal. Si lo explicó y no lo retuviste, mal. Porque no importa, no importa. Eso es chamullo. Y si no, hubiera buscado. Ese libro es Job, es correcto lo que dice la hermana. Lo que pasa que el tema es que el libro de Job, es cierto, no hay, en el libro de Job no emerge ninguna cronología en cuanto al tiempo que fue escrito. No sabemos si es antiguo o no por el solo hecho de relato, porque la realidad es que ese relato de Job está hablando, es un libro verdaderamente muy hermoso, contiene capítulo 1, versículo que para mí es uno de los versículos más interesantes para entender un poco nuestra situación, nuestra posición delante de Dios. Pues se trata de la historia de un hombre rico, tenía hijos, un hombre que se dedicaba a la ganadería y cosas por el estilo, y un momento le cayó una desgracia de toda naturaleza, se le murieron todos los hijos, se le murieron todos los ganados, y o sea, de la noche a la mañana, no, en cuestión no sé si tal vez un par de horas, este tipo quedó en pan para la vida, literalmente. ¿Cuánto escucharon la frase pan para la vida? Un montón de veces. ¿Alguien sabe por qué, de dónde viene la frase? No, estamos de acuerdo, pero ¿por qué pan para la vida?
Es preocupante nuestra falta de curiosidad intelectual, ¿ok? Porque además con el Google, que usted googlea y le aparecen todas las informaciones. Entonces yo le decía que a raíz que uno entró en contacto con un montón de... lo que yo le decía que en el libro de Job, usted sabe que el libro de Job, sabemos más o menos de su antigüedad más que nada por las, digamos, las revelaciones internas del libro, cosa que se relata, cosa que se habla, más o menos lo que nos permite tener una idea, situarlo como un libro antiguo, y hay quienes en función de eso se han jugado a fecharlo, que es un libro que fue escrito alrededor del año 1800 a.C., o sea que estamos hablando de un libro de casi 4000 años de antigüedad. Pero usted sabe que el libro de Job te habla, por ejemplo, de la gravedad. Nosotros conocemos la gravedad a partir de los estudios de Newton, ¿ok? Allá hace dos, 3 siglos atrás, con la famosa la manzanita de Newton, por ejemplo. Pero en el libro de Job te habla de la gravedad. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo es el ciclo del agua, ¿ok? Cómo es el proceso para que se produzca la acumulación del agua en las nubes y las condiciones para que, dar ciertas condiciones, ese líquido en forma gaseoso acumulado en la nube, caiga en forma de lluvia, en forma de líquido, o eventualmente en forma sólida de granizo hasta, bueno, algunos son esos un pedazo de cascote que te cae en la cabeza. Le hago esta pregunta, ¿alguien sabe cuál es el lugar donde comienza el ciclo del agua? El lugar geográfico, el lugar geográfico, en este lugar geográfico comienza el ciclo del agua, que lo que nos permite precisamente disfrutar, hemos pasado un par de días disfrutando un poco de la lluvia, y lo que permite precisamente tener lo que es esta vegetación. ¿Alguien sabe dónde comienza el ciclo del agua? Ríos y mares donde haya agua. Donde ríos, mares, donde haya agua, en la tierra, ¿qué más? Rocío y cosas por el estilo. ¿Qué más? A ver. ¿Alguien sabe cómo es el ciclo del agua? ¿Dónde comienza? ¿No? Bueno, ninguna de las respuestas son correctas. Hay algo de correcto en lo que dijo, tampoco, en lo que dijo Alicia, pero el punto es, veo que usted no sabe, pero Job en 1800 años antes de Cristo describía el ciclo del agua. Entre otras cosas, por ejemplo, usted sabe que las culturas antiguas es inconcebible para la mente humana de pensar que algo no esté sostenido sobre algo. Porque uno de quien nace incorpora esta idea que todo se sostiene sobre algo. De hecho, nos maravillamos cuando algo puede levitar. ¿Por qué? Porque por definición todo se sostiene sobre algo. Nosotros nos sostenemos sobre algo, el proyector se sostiene sobre algo, ¿ok? Y alguien que está en el aire, lo primero que pensamos es imposible que esté levitando, tiene que estar sostenido por algo. Es más, de hecho usted sabe que las películas de Hollywood, por ejemplo, cuando usted ve a alguien volar, lo que ocurre es, básicamente, antiguamente, las películas más viejas, que la tecnología mala, usted puede ver incluso hasta cuando alguien vuela, hay una soga que lo está transportando. Se ve muchas veces la soga. Hoy, con el avance de la tecnología, ¿qué hace? También alguien que vuela, por ejemplo Superman que está volando, hay una soga, hay un conjunto de roldados que lo traslada, pero lo que hace lo hace sobre el fondo, lo que se llama el fondo verde, que lo que permite después de forma digital borrar toda la soguita que se ve y se le pone un fondo determinado y lo que uno ve Superman volando y ves atrás las nubes, el cielo, el sol, bueno, todo eso es montaje. Pero el tema es que, claro, por eso fíjese, si usted mira las maquetas o los dibujos de la cultura antigua, usted va a ver que siempre la tierra está sobre algo. De la cultura, por ejemplo, en la India, digamos, en esa zona, ¿cuál es el animal más fuerte que existe en esa zona? Bueno, te va a describir un mundo sostenido sobre conjunto de elefantes.
Los griegos te hablaba, vieron que los griegos desarrollaron en la escultura, por ejemplo, 3 tipos diferentes de columnas: dórica, corintia y jónico. ¿Ok? Solo 3 tipos de columnas que los griegos han desarrollado. Y tú cuando ves una escultura o un edificio griego, aparece alguno de estos tipos de columnas, por ejemplo. Y ellos no concebían que la tierra o el monte de los dioses, el monte Olivo, no esté sostenido sobre algo y está sostenido sobre las columnas, por ejemplo. Hay otra cultura que te dibuja que está sostenido sobre tortugas y cosas por el estilo. De hecho, usted encuentra, digamos, en la mitología griega, famoso Atlas, que por maldición de Zeus, tenía que sobrellevar la tierra. ¿Qué cosa? Cargar la tierra sobre sus hombros. ¿Vieron esa escultura de Atlas? Bueno, ahora, el tema es esto. Pero sin embargo, Job, 1800 años antes de Cristo, dice que la tierra está sostenida sobre la nada. Porque así es como está el universo. Y de hecho, una de las fuerzas fundamentales del universo es la fuerza de la gravedad, que es precisamente la gravedad del Sol, que mantiene en órbita a todas las, digamos, los planetas que orbitan el sistema solar, y está sostenido sobre la nada. Literalmente está colgado en el espacio y solamente sostenido allí por la fuerza de la gravedad del Sol que la Tierra orbita. Nuestra Luna está sostenido, está donde está, a raíz de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Y fíjese que es tan importante la ubicación de la Luna, que si la Luna estuviera más cerca estaríamos todos ahogados bajo el mar, porque la marea depende de la gravedad que ejerce la Luna sobre la Tierra. Nuestro cabello depende de eso. Y de ahí viene también el famoso, ¿por qué se le llama menstruación al periodo de las mujeres? No solamente por eso, sino tiene que ver también con el ciclo de la Luna, digamos, alrededor de la Tierra, por ejemplo. Entonces, de hecho, si la Luna estuviera más lejos de donde está, digamos, sobre la Tierra, también hay digamos, eso genera un problema grave sobre la Tierra. De hecho, Génesis capítulo 1, cuando Dios ordena de la tierra, cuando usted lee Génesis capítulo 1 y ve todos los versículos donde aparece este conjunto de obra que Dios realiza en esa primera semana, tiene que ver precisamente con el acondicionamiento de la tierra, ¿ok? Para posibilitar la vida del ser humano. Y de hecho, cuando menciona las 2 lumbreras, el sol y la luna, ¿ok? Y cuando menciona, a partir de ese ciclo digamos, de día y de las estaciones, lo que nos está hablando es precisamente lo que Dios está haciendo ese proceso, es colocar la luna en la distancia exacta. Porque indudablemente la Tierra, la luna no estaba en la distancia que está exactamente ahora, que nos permite desarrollar la vida. Porque si usted lee Génesis 1:2, dice que la Tierra estaba, ¿qué cosa? Estaba totalmente, no, pero estaba inundada. Porque después lo que Dios hace es hacer emerger la tierra seca, entre otras cosas. Pero el Génesis capítulo 1 es un relato donde lo que Dios está haciendo es ordenar la tierra tal como nosotros conocemos, que lo hace apto para la vida humana, básicamente. Y es todo un proceso de ordenamiento. De hecho, Génesis capítulo 1 solamente hay 3 actos de creación, nada más. No es que cuando dice Dios sea la luz, que Dios está creando la luz. Porque vieron que hay cuestionamientos que te dicen, pero dice que el primer día Dios dijo sea la luz, y como después en el 4.º día dice Dios que creó el sol. Bueno, eso es un error, tanto del el incrédulo que no conoce las Escrituras como los cristianos que no conocen las Escrituras. Porque la realidad es que ni el versículo 2 cuando dice sea la luz, ni el versículo 4 cuando dice que, digamos, creó las grandes lumbreras, el sol y la luna, ninguno de los versículos habla de creación, sino de ordenamiento del funcionamiento de la Tierra y el sistema solar. ¿Ok? De hecho, en Génesis solamente hay 3 actos de creación y nada más. ¿Ok? El resto no es creación, sino de ordenamiento del sistema solar y de la Tierra para el desarrollo de la vida humana. Pero fíjese incluso lo siguiente.
una de las grandes preocupaciones de los científicos actualmente es encontrar un sistema, un planeta en un sistema solar que permite la posibilidad de albergar vida, por ejemplo. Bueno, hasta ahora se encontraba un montón de planetas, pero ninguno es apto para el desarrollo de la vida humana, por ejemplo. Y es más, si nuestro sistema solar no está ubicado donde está ubicado en la Vía Láctea, nuestra galaxia, y estuviera más cerca del centro del sistema solar, tampoco la Tierra tendría condiciones para albergar vida. Es decir, que la ubicación del sistema solar, la ubicación de la Tierra dentro de este sistema, es el lugar ideal para que Dios pueda desarrollar, generar este ambiente para albergar vida. Es interesantísimo estudiar Génesis capítulo 1 y ver todo este proceso. Entonces, son todas estas informaciones, lamentablemente muchas veces la ciencia no comunica, lamentablemente los creyentes somos todos cabeza de termo, no nos interesa estudiar, profundizar, aún cuestionar sanamente. Entonces, cuando se nos dice que somos todos unos fanáticos talibanes, tiene razón, porque a nosotros no nos interesa realmente entender correctamente las escrituras. Entonces está la deshonestidad intelectual de los científicos que no te dicen, mira que la Biblia te habla de esta cosa y te dice que la Biblia está en contradicción con la ciencia y esto es una gran mentira. Tampoco los creyentes nos tomamos el trabajo de estudiar para demostrar que hay deshonestidad intelectual, error o deshonestidad intelectual en aquellos que cuestionan las escrituras. ¿Ok? Entonces esto lamentablemente, esta parte es nuestro error en este proceso. Y eso es lo que nos imposibilita muchas veces, cuando nuestros hijos vienen con estos cuestionamientos, nos imposibilita o nos incapacita de poder explicarles los errores de estos cuestionamientos que nos llegan, por ejemplo. Entonces, dicho esto, lo que yo les quería compartir era esto. Entonces uno entra en contacto con todo este tipo de pensamiento corriente y naturalmente cuando uno no está preparado para responder, esto te genera una crisis y te empieza a hacer dudar si esto es correcto o incorrecto. Lo que vos creías o lo que crees respecto a las escrituras. Y la realidad es que los cuestionamientos que yo empecé a tener y empecé a generar, me ha llevado a querer entender y saber si realmente lo que yo estoy creyendo es verdad, si la palabra de Dios es la palabra de Dios, y si la obra de Cristo es real en cuanto a la finalidad que tuvo, o es todo mentira. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente, y esto le digo a los hermanos de mi iglesia. La forma correcta de leer las escrituras es como el más reventado de los incrédulos. Cuestionen absolutamente todo. Quiero decirles algo. Dios se banca. Tu cuestionamiento, mi cuestionamiento de todo el mundo. El sostén de las escrituras, el fundamento de las escrituras, haga el cuestionamiento que quiera, siempre va a permanecer inalterable. ¿Ok? Entonces, cuando uno cuestiona sanamente, lo lleva a querer abrir las escrituras y encontrar la respuesta. Y te puedo asegurar que vas a encontrar la respuesta. Respuestas, incluso aquellas cuestiones que uno lo toma como cierto. Por ejemplo, lo que contó recién la hermana, que alguien dijo tal cosa y bueno, no sé cuál importa, pero estamos acostumbrados a eso. Alguien que vino a predicar dijo, esto es blanco y empezamos a repetir como loro que esto es blanco. Y la pregunta, ¿esto es blanco realmente? Porque el que está enseñando, el que está predicando no es infalible, no es alguien inspirado por el Espíritu Santo. Puede equivocarse, podemos equivocarse, de hecho nos equivocamos. De hecho, tengo una predicación que lo preparé cuando estaba estudiando, era joven en la escuela dominical, nos enseñaron alguna regla de homilética, o sea,
es el arte de preparar un estudio, una predicación y exponerlo ante un público indeterminado de personas. Esta es la definición. Y preparé una predicación, me felicitaron por esa predicación y me encantó el contenido de esa predicación. Y lo he predicado después ya como pastor y todo en mi iglesia y en varias otras iglesias que me invitaron. Pero muchos años después, un día volví a leer ese pasaje críticamente y me di cuenta de algo. Lo que yo compartí no estaba equivocado a la luz de la Biblia, lo que estaba equivocado es la interpretación que hice el pasaje. Muchos años después descubrí esto. Había entendido incorrectamente el pasaje. ¿Se entiende? Entonces, esto no puede pasar a cualquier pastor o maestro que esté enseñando, predicando. ¿Qué significa esto? Eso no le quita a usted la responsabilidad de que usted cuando vuelva a su casa no vuelva a escuchar la predicación, no vuelva a repasar los estudios para ver si esto es correcto o no. Lo que yo le digo a los hermanos de mi iglesia siempre es que no se quede con lo que le estoy compartiendo. Vuelva a su casa hoy domingo, mañana, están las predicaciones todo grabadas, vuelva a escuchar y espero seriamente que un día alguien venga y me diga, pastor, lo que compartiste domingo te equivocaste. Espero seriamente que alguien un día venga, me muestre mi error, porque quiere decir que el hermano entendió esta dinámica y está revisando críticamente las cosas de forma correcta. ¿Ok? Entonces, lo que le digo es, esto es lo que tiene que ser precisamente con las escrituras. Y estudien. Y usted va a encontrar precisamente un montón de cosas tan lindas. Fíjese una cosita, se lo tiro simplemente como a modo de ejemplo. Una de las historias que habitualmente el mundo no cristiano utiliza para decirnos que la Biblia es una fábula, ¿ok? Es el relato de Génesis 3. Cuando Eva habla con la serpiente y te dice, y tiene razón, y te dice, si alguien habla con una serpiente, a no ser que sea Harry Potter y sea, digamos, descendiente de ¿cómo se llama? De Voldemort, que hablaba con la serpiente, el Parsi creo que era el idioma de la serpiente. La verdad, esto es como cuando me dice un pajarito, me contaba, ahora, si vos hablas con pajaritos, te digo, el negro te va a internar a un neuropsiquiátrico. Es así. Si hablas con pajaritos. De hecho, la historia, en la fábula china, cuenta la historia de un hombre que realmente entendía a los pájaros y hablaba con los pájaros. Cuando ocurrió un accidente, una desgracia, el tipo fue a las autoridades para decir, che, mirá, a tal lugar hay un tipo que lo asaltaron, que lo dejaron, que lo mataron, que papá. Fueron las autoridades y comprobó que esto es así. Y entonces le pregunta a este, ¿y vos cómo sabes que pasó esto? Me lo dijo un pajarito. Y ya que pasó, lo metieron en cana. Dijo, no, flaco, vení. Vos lo sabés porque vos lo que querés, mataste a este tipo, lo choreaste y ahora querés lavarte la mano, decir que fue alguien, vos te enteraste por un pajarito. Adentro. Y la verdad que tiene razón. Pero la historia termina en que un día estando en la cárcel, escuchó la conversación entre dos pajaritos en un árbol, diciendo, che, a un tipo que venía transportando granos, se le cayó la bolsa de granos, está todo desparramado, vamos a comer, dice. Y él llama a las autoridades y le dice, che, mira, en tal lugar un hombre necesita ayuda porque se le desparramó los granos y están los pajaritos que le están choreando los granitos. Y la sociedad fue y de verdad vio ese hecho. Ahora, no puede ser que fue él porque estaba encanado. Entonces vinieron y me preguntaron, ¿qué pasó? ¿Cómo te enteraste? Y dice, lo escuché a dos pajaritos hablar. Y dice que a partir de ese día creyeron que él puede entender a los pajaritos y habla con los pajaritos. Esto es una fábula, indudablemente. Entonces, ¿por qué que una mujer hable de una serpiente no puede ser una fábula? ¿Se entiende? Si puede hablar con pajaritos, puede hablar una serpiente. Y no dice la Biblia, porque Adán y Eva son los primeros seres creados, por lo tanto, Voldemort no puede estar ahí. Ni Tom Ridley, ni nada por el estilo. Ni mucho menos Harry Potter. No había nacido todavía. Así que si no nació Voldemort, no mataron los padres, por lo tanto Harry Potter no tenía toda la cicatriz y no sé cuántas cosas más.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede ser que una mujer que hable con una serpiente es una fábula? Yo tengo mis serias dudas, muchas veces se lo he dicho a mi suegra, si ella no es Lilith. Usted sabe que en la enseñanza rabínica hay una mujer antes, Adán tuvo una esposa antes de Eva, que se llama Lilith, que después digamos diría la fábula o la leyenda rabínica los lleva a Lilith a través del tiempo y es literalmente la que dio origen, esto es en serio, no es broma, búsquelo, la historia de Lilith es interesantísimo, ha recorrido muchísima cultura, de hecho, en la cultura babilónica hay una diosa mala que se llama Lilith, precisamente. Perdón, me perdí del libro, esto es una fábula. Por eso es tradición rabínica, es lo que los rabinos cuentan. Me encontré con esa persona que vamos a leer la Biblia y me dice que No, antes de llegar a eso, yo lo que decía, fíjese que la tradición rabínica dice que antes de Eva existía, Adán tenía otra mujer que se llama Lilith. Lilith es la que dio origen a los vampiros. O sea, esto es la tradición rabínica. Entonces, uno lee esa tradición, sabe que esto es fábula. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede ser fábula que una mujer esté hablando con una serpiente? Yo lo que le decía es que si los rabinos dicen que había una mujer antes de Eva, yo tengo la impresión que la víbora de Génesis 3 es mi suegra, que ya existía, que ya vivió los tiempos de Lilith. Es más, le voy a decir una cosita. Usted sabe que el hebreo es uno de esos idiomas que le pone género a todo. O sea, todo tiene género masculino o femenino. De hecho, fíjese que la víbora que aparece, o sea, el término utilizado en el hebreo es masculino, sería víboro, entre comillas. Pero, o sea, que cuando Moisés escribió, dijo, el víboro se acercó a Eva. Y yo creo que la razón por la que se acercó como masculino es para no mostrar el hacha que es femenino, y entonces Eva habrá dicho, es mi suegra, entonces no te creo nada. Se habrá caído toda la estrategia de Satanás. Pero es cierto, la víbora que aparece en la serpiente antigua es Satanás. ¿Okay? De hecho, Génesis 3.15, lo que leímos ayer, le habla precisamente a la serpiente y habla de la batalla final entre la descendencia de la mujer y Satanás, y esto ocurrió en la cruz de Calvario. ¿Okay? Así que bien podría ser una fábula, pero le digo que no es así. De hecho, le digo que inevitablemente Eva tenía que haber hablado con algún animal en ese momento. Y que la razón por la que fue una víbora tiene una razón de ser. La Biblia nos explica por qué motivo era una víbora que hablaba y que Eva ha hablado con esa víbora totalmente. Si usted lee Génesis, usted va a ver que Eva no se sorprendió que un animal le hable. Todo lo contrario. Lea el relato de Génesis 3, usted va a ver que se acercó la víbora y dijo, con que Dios os ha dicho, y Eva que ¿qué pasó? Esto es brujería. No, Eva le contestó como si fuera normal que hable, como alguien conocido. Bueno, no le tuvo miedo. Bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente, ella estaba acostumbrada a escuchar, por ejemplo, a la serpiente hablar, y está acostumbrado a dialogar con la serpiente. Y no es porque Eva estaba pirada, se fumó un porro y le pegó mal, ¿ok? No. Evidentemente, no, tampoco. Es que esa relación era habitual. Yo le voy a decir algo. Para que usted llegue a una conclusión de por qué esto ocurría, tiene que entender qué es lo que pasó en Génesis 1.1 cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1. ¿Qué significa Job cuando dice que los ángeles alaban a Dios el día de la creación? ¿Y qué significa, entre otras cosas, Isaías 14, Ezequiel 28, Hebreos capítulo 1, entre otros pasajes? Cuando uno empieza a encontrar
montón de verdades y los une, se encuentra que está armando un rompecabezas y encuentra estas verdades bíblicas. Es decir que tenemos en la Biblia la respuesta de Dios de por qué estaba hablando con la serpiente. Y no era porque la serpiente hablaba o los animales hablaban. Porque era un animal. Dios puso todos los animales ahí. ¿Sí? ¿Qué? Era Satanás, no era una Era un animal y era Satanás. ¿Cuál es el problema? Porque se le cantó. Preguntale a Dios. Yo no creo en el Edén. Dios fue quien lo hizo y lo puso ahí. Cuando Dios lo arrojó a Satanás, fue a parar a él. ¿Dónde dice que Dios lo arrojó a Satanás? ¿Dónde dice que Dios arrojó a Satanás? ¿Segura? Este es el problema, lo que le vengo diciendo. No lo dice Génesis, no me preocupe. Este es el problema. Hay alguien que tira algo, no cuestionamos si lo que dijo es correcto, compramos esa historia y después repetimos como el loro. Estudia las Escrituras y cuestionen. Es la forma correcta de leer la Biblia. ¿Ok? Y lo que le reitero este concepto, Dios se banca el cuestionamiento de quien se les antoje, de quien quiera ponerse delante de Dios. Dios se lo banca tranquilamente. Así vaya la humanidad entera, los 7.000, 8.000 millones de habitantes, y al unísono cuestiona a Dios, Dios se la banca igual y le va a dar respuesta a su cuestionamiento. Cuando uno lee correctamente las Escrituras, ¿sí?, ocurre, digamos, uno encuentra estas verdades y es lo que nos permite, nos enriquece y realmente nos lleva a entender que es imposible que la Biblia no sea la palabra de Dios. Es imposible que la Biblia no haya sido una obra inspirada por Dios. ¿Ok? Ahora, fíjese un detalle. No vamos a entrar en esto, pero léalo después. Si alguien quiere mañana hacer un comentario de esto, hágalo. Usted va a encontrar algo. Génesis capítulo 4. Si hubiera estado usted aquí en este campamento hace 3 años atrás, hubiera entendido algo. Puesto al lado de esto, Primera Juan, de Epístola Primera Juan, usted va a entender algo. Que inmediatamente Génesis capítulo 4, en la historia de Abel y Caín, usted va a ver reflejado Génesis 3:15. Y a partir de allí, de hecho, era inevitable que Caín decidiera matar a Abel. Y que a partir de eso, de Caín, se desarrolla una civilización fruto de qué? Del pecado. Fíjese que la historia de Caín, ¿conoce la historia de Caín? A ver, ¿sí o no? ¿Todos conocen? ¿Todos? ¿Sí? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 4, versículo 1, 4, vamos a leer del 1 al 7. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? Si no hiciere bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Ahora, fíjese un detalle. Tenemos la historia de los primeros 2 hijos de Adán y de Eva. Su primogénito Caín y su segundo hijo Eva. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4, y Abel también trajo
de los primogénitos de sus ovejas. Ahora, fíjese un detalle. Cuando usted lee más adelante, que dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín, la pregunta es ¿por qué? Ahora, yo no encuentro aquí, en este pasaje, ninguna idea de que en algún momento los hermanos se juntaron, Caín y Abel se juntaron, que, che, ¿sabes qué? Estoy aburrido, loco. Vos, yo también. La verdad que vos, el pastor no deja de jugar al ping-pong ni a metegol, no deja de agarrar la pelota, ¿y qué hacemos? La verdad que estoy podrido. ¿Qué hacemos? Bueno, che, ¿por qué no inventamos algo para matar el tiempo? Dale, ¿qué podemos hacer? ¿Sabe qué? Hagamos una ofrenda. ¿Hay algo de esto en esta historia? No. La historia que nos cuenta aquí era normal y natural que Caín y Abel decidieran hacer una ofrenda. De hecho, ¿cómo sabían ellos? No, o sea, nosotros sabemos que es una ofrenda, ¿por qué? Porque alguna vez alguno de ustedes hicieron una ofrenda, hicieron un altar y estaquearon un perrito o un gallo, lo que sea. No, nadie. ¿Alguno lo ha hecho? No. De hecho, me da lástima cuando la gente de la Umbanda termina reventando un gallo y no lo quiero llevar a casa simplemente porque tengo miedo de que pueda hacerle algún mal si me lo morfo. Si supiera que está totalmente limpito, me lo como. Pero después queda tirado ahí, pobre bicho, terrible puchero, te estás perdiendo. Pero Caín y Abel dijeron, vamos a hacer una ofrenda. Como sabían que era una ofrenda y sabían que tenía que hacer una ofrenda. ¿Se entiende? No aparece en ninguna parte que ni que a Adán y Eva le enseñaron de una ofrenda, le explicaron esa ofrenda, ni ellos tampoco, que ellos, digamos, decidieron hacer algo que no existía en ese momento. No, al contrario. Pareciera que era normal y natural que un día decida hacer una ofrenda y cada uno trajo lo suyo. Es más, ¿usted cuestionaría a alguien que hizo mal cuando usted sabe que esa persona no conoce las cosas? Un ejemplo, cuando comenzamos la iglesia en Ciudad Vita, era una obra nueva. Y por ahí a veces los hermanos hacían alguna cosa equivocadamente. Y yo siempre le digo, si yo no les enseñé y se equivocaron, la culpa es mía, porque no les enseñé. Entonces, cuando veo que hubo un error, ¿qué hago? Enseño la forma correcta de hacer las cosas. Una vez que enseñé y después de hacer mala cosa, te voy a decir, flaco, ¿qué pasó? ¿Se entiende? ¿Cuánto cree usted que esto es correcto? Creo que todos están de acuerdo que es correcto, ¿cierto o no? Pero fíjese acá, dice, versículo 6 dice, o sea, versículo 5 dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín. Y versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu simiente? Si bien hiciere, dice, no serás enaltecido. Es decir, que Dios le está diciendo a Caín, no mire con agrado tu ofrenda porque hiciste mal. Ah, la pelotita. Esto no lo digo yo, surge del texto. Quiere decir que ha sido enseñado este tema previamente por Dios, de manera que Caín hizo mal, por eso Dios le dice, ¿qué cosa? No mire con agrado porque hiciste mal las cosas. Es como que usted, maestro o maestra, le enseña a su alumno cómo escribir la letra A. Lo he hecho practicar 20 veces y después tiene dos alumnos, uno escribe correctamente la letra, el otro te dibuja un burrito. ¿Vos qué vas a decir? Ay, qué lindo, felicitaciones a los dos porque escribieron correctamente la letra A. No. Usted va a decir, Pepito, felicitaciones, que escribiste bien, y Cachito, ven, te tengo que volver a explicar algo ya porque estás mal. Porque hubo una enseñanza previa, indudablemente. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjese que la Biblia no nos dice exactamente en qué momento Dios, que Dios agarró, se tomó el laburo, pone un pizarrón, todo. Pero fíjese que Génesis 3 termina en un relato muy interesante. Busca Génesis 3. Versículo 7, automáticamente después de rebelarse contra Dios y contra su palabra,
¿Sí? Versículo 7, Génesis 3, 7 dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, cuando usted llega al versículo 21, 21, dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de piel y lo vistió. Mire, le digo lo siguiente, y esto no lo voy a compartir ahora porque lo vamos a ver más adelante. Pero encontramos que automáticamente que pecaron, ellos se dieron cuenta de su situación y decidieron ocultar su vergüenza detrás de qué cosa. Se cosieron un delantal con hoja de higuera. Si a alguien le interesa, le voy a decir lo siguiente. Solamente 2 árboles, ¿sí?, cuyas hojas son mencionados por su nombre, sus hojas, en el libro de Génesis. Ahora fíjese lo siguiente, Dios cambia ese delantal de ellos por túnica de pieles que Dios hizo para ellos. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros entendemos que acá, la información que tenemos aquí, es que Dios dijo que la simiente de la mujer iba a herir mortalmente ¿a quién? A Satanás. Pasa un golpe de la cabeza. Y Génesis 3:21 nos dice cuál es el método que Dios va a utilizar o la descendencia de la mujer para derrotar a Satanás. Esto no lo dice acá, esto es una información que traemos porque estamos con el día de lunes, tenemos la Biblia completa. Pero no hay ninguna duda que aquí está hablando de qué? De sacrificio. Porque hasta donde yo sé, usted no tiene forma de sacarle la túnica a un animal sin liquidarlo. Usted imagínese, quiere una piel de una vaca para usarlo como alfombra de decoración en su casa. Y se lo saca una vaca. Después la vaca está llorando por ahí y dice que, que me choreó la ropa. Se murió la vaca. Usted a un árbol la pela completamente y el árbol se muere. ¿Ok? El animal mucho más. Se murió despellejado y desangrado. Entonces, indudablemente Dios, para matar a estos animales, ¿sí?, o sea, para hacer esto túnicamente tuvo que matar. Y lo que nosotros sabemos es que Dios aquí está instituyendo el sacrificio. ¿De qué? De animales. Génesis capítulo 4 nos da una información extra, que el animal que Dios sacrificó, mató, de cuya piel hizo túnica, es una oveja. Por eso Génesis 4 nos dice que Adán presentó, Caín, los frutos de su trabajo, lo que cultivó, y Abel presentó, ¿qué cosa? Lo mejor de sus ovejitas, de su cordero. Y la razón por la que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín, es que Caín estaba haciendo lo que Dios le mandó que tenía que hacer. Por eso miró con agrado una ofrenda, porque ha sido conforme al mandato de Dios, y con desagrado la otra ofrenda, porque no ha sido conforme al mandato de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Fíjese lo que le digo, la Biblia es como una cebolla, usted peló una capa, aparece otra capa, pero usted no puede ver la capa siguiente si no peló la primera. Y empieza a pelar y empieza a aparecer un montón de informaciones. ¿Ok? ¿Cuántas veces leyó Génesis capítulo 3 y 4? Calculo un montón de veces. ¿Cuántas veces nos detuvimos a ver estos detalles que aparecen en este libro? Pero es importante la conducta de Caín para entender lo que ocurrió a partir del pecado y la civilización emergente a partir de Caín. Caín después se casó, tuvo hijos y capítulo 4 empieza a contar la descendencia de Caín. Ahora es interesante lo siguiente. Capítulo 5 cuenta la descendencia de Abel o de Set. Dios repone esta descendencia en otro hijo, Set. ¿Ok? Si usted lee el capítulo 5, versículo 3, dice, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
y fueron los días de Adán, después de Génesis 800 cosas por el estilo. Fíjese que Dios repone, entre comillas, para Adán y Eva, en lugar de Abel, a Set. Fíjese, Génesis 3:15 dice que va a haber descendencia de la mujer y descendencia de la serpiente. Y Génesis capítulo 4:5 nos empieza a hablar de las dos descendencias. Una, Abel, Set, que obedeció a Dios, y la otra, que desobedeció a Dios. Y nos cuenta dos civilizaciones creadas por el hombre. La civilización que creó Adán, si usted lee, después no es ahora, pero léalo después, capítulo 4 nos va a contar una civilización que hace alarde y gala de haber expulsado a Dios de su vida. Y Génesis 5 nos cuenta la ascendencia de Abel, o de Set, que léalo después también, que de hecho ellos quisieron mantenerse fiel a Dios. Pero llegamos a Génesis capítulo 6. Y Génesis capítulo 6 dice así, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahora fíjese una cosita, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese esta historia. Génesis capítulo 6 nos cuenta que estas dos vertientes de la humanidad, capítulo 4, la ascendencia de Caín, capítulo 5, la ascendencia de Set, capítulo 6 decidieron juntarse. Y finalmente, versículo 6 dice que la tierra, el hombre terminó corromperse por completo, incluyendo la descendencia de Abel, es decir, la descendencia de la mujer. Por esa razón Dios decidió, por medio del diluvio, exterminar la vida del ser humano sobre este mundo. Ahora, ¿por qué no exterminó la vida de todos los animales? Porque dice la Biblia que mandó a Noé construir un arca y metieron los animales en pareja, hembra y macho, porque dos hembras no pueden procrear, dos machos tampoco. De la misma forma que por más que vos te autopercibas como siendo mujer o siéndome como mujer, te autopercibas como mujer, por más que si tu biología es la de un hombre, nunca vas a poder engendrar. ¿Ok? Por más que hoy está mirando una foto, Florencia la ve, ande nadando, ande con su familia dando vueltas por algún mar, no sé, en un lugar caro, y ande en una malla que usan las mujeres, lamento decirte, nuestro querido amigo, que nunca vas a poder parir un hijo, porque tu biología que negás es de un hombre y no estás preparado para ni ser embarazado, ni tampoco tenés las condiciones biológicas para albergar en tu vientre una nueva vida. ¿Ok? Noé fue llevando los animales, pareja de macho y hembra, para que continúe la vida animal después del diluvio. ¿Sabe por qué no exterminó los animales? Porque el animal no es un ser moral, no sabe bien y el mal. Por lo tanto, no puede decidir rebelarse contra Dios y su palabra. El ser humano sí, y es lo que hicieron acá. Es interesante esto. El pecado de Adán, el pecado de Eva, el pecado en sí mismo, por lo general, y siempre, el pecado corrompe. Nunca hace algo bueno. ¿Se entiende la idea? Aunque vos seas la descendencia de Set y que te pusieron por nombre, después dice que los hombres empezaron a llamarse con el nombre de Dios. Fíjese que en hebreo
el nombre, o sea, la palabra más primaria, elemental, para referirse a Dios es Él. Elá, Elohim, es el término más primario para referirse a Dios. De hecho, cuando dice, Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra hebrea utilizada es Bereshit Elohim, o sea, la forma más primaria de llamar a Dios, o sea, en el principio, Elohim, Bará creó los cielos y la tierra, el término utilizado es Elohim. Y fíjese, si usted lee el versículo, capítulo 5, usted va a ver que a los descendientes por ejemplo, el término él, el versículo 15, más la de él, o después tenemos más adelante Daniel, ¿ok? Es agregar el nombre de Dios a un nombre humano de alguna forma. Pero a pesar de eso, la descendencia de la mujer también está corrompida. De hecho, miró con tanto agrado las hijas de los hombres que dijeron, vamos para adelante, no importa lo que venga. Y detrás de eso lo único que ha habido, más corrupción. Es decir, que el pecado, una vez que entró a este mundo, corrompió absolutamente todo. No hay nada que emerge después del pecado que no sea corrupción. Nuestra naturaleza, nuestro pensamiento y absolutamente todo lo que nosotros creamos y tocamos termina corrompiéndose. Si usted analiza un poco la historia de la humanidad, usted va a encontrar, por ejemplo, usted puede estudiar la historia de los pensamientos humanos y va a encontrar muchísimos, a través del tiempo y del espacio, muchísimas escuelas de pensamiento humano, diferentes tipos de filosofía. ¿Por qué con el tiempo todos, paulatinamente, se va quedando en el camino? ¿Sabe por qué? Porque no hay pensamiento humano que pueda ser perpetuo y eterno, porque es pensamiento emergente de una mente corrompida. Y lo dice Génesis capítulo 6, versículo 9, cuando dice, todo su pensamiento, los signos de su corazón es continuo mal. Es decir, que lo que usted hoy abraza, cualquiera sea el pensamiento que usted o idea que usted haya abrazado, no importa lo que hoy a usted le explica, le enseña sus amigos, sus profesores, sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, son pensamientos que hoy está y mañana va a caer en desuso, porque va a aparecer otro pensamiento que va a superar y cambiar, modificar el anterior. ¿Por qué? Porque todo esos pensamientos surge de una mente corrompida. ¿Me escuchan? ¿Estamos acá? Todos esos pensamientos surge de una mente corrompida. Es decir que el mundo entero está bajo esta maldición, entre comillas, de la corrupción por causa del pecado. Así que, si usted pretende algo que tenga validez para tu vida hoy, mañana, y que vos mañana se lo podés transmitir a tus hijos, la única verdad que perdura hasta el tiempo es la palabra de Dios. No hay pensamiento humano que va a perdurar siempre en tu vida y que vas a poder transmitir a tus hijos y va a ser totalmente vigente, y tus hijos a tus nietos y va a ser vigente, que venga de la mente humana, porque toda cosa corrompida, con el tiempo, ¿qué es lo que hace? Produce mayor corrupción. ¿Ok? Y por más que usted sea creyente, haya creído en Cristo como su Salvador, mientras los principios que gobiernan su vida no es la palabra de Dios, sino todo lo que a usted se le ocurra meter en su cabeza, entra en crisis. Entra en crisis. Si usted va a desarrollar una pareja, un matrimonio, una familia, usted va a desarrollar su vida social en base a sus propias convicciones y pensamientos, en algún momento eso va a entrar en crisis. Porque no hay verdad que perdure sino solamente la palabra de Dios.
Y aunque usted sea creyente, ocurre igual. Y acá encontramos la ascendencia de la mujer que también está corrompida. ¿Por qué? Porque sigue siendo pecadores. ¿Se entiende un poco la idea? Y esto es precisamente lo que encontramos después. Vayamos a Romanos capítulo 1. Y con esto terminamos. Y se lo dejo para que lo estudie un poco para mañana. 1:18 dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escúcheme una cosita, se lo dejo como tarea para mañana. Y léalo con Génesis 6, versículo 9, para que entienda. Le voy a explicar algo. Dice el versículo 18, o Pablo es un tipo que le gusta, que es redundante, ¿vieron? Porque, fíjese una cosita, es como que uno diga, entonces, Cachito se comió la naranja, por eso, y la naranja se le cayó los jugos, por eso, Cachito se comió la naranja, que le cayó el jugo por todos lados, o se para loco, me está haciendo lo mismo. O a veces vieron cuando uno dice, porque, no sé, porque corriendo, vos si es una redundancia, si corrí quiere decir que estaba corriendo, ¿ok? Entonces fíjese que Pablo utiliza 2 veces la palabra injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. No era más fácil decir, la ira de Dios se enciende de los cielos contra toda impiedad e injusticia que detiene la verdad. ¿Por qué repite otra injusticia? ¿Será que Pablo es redundante o está diciendo 2 cosas diferentes? ¿Se entiende la idea? Que la injusticia, en la primera vez que se usa, se refiere a una cosa, y la segunda vez que la utiliza se refiere a otra cosa. ¿Se entiende la pregunta? ¿O es redundante Pablo o está hablando de 2 cosas diferentes? ¿Se entiende la pregunta? ¿Quedó claro? Léalo en complemento con Génesis 6:9, y si quiere también, agréguele a este estudio la información de Génesis 3, de 1 a 6. Y para saber si Pablo está hablando de la misma situación y se le ocurre meter 2 veces de forma redundante. Pero por eso muchas veces decimos, valga la redundancia, porque estamos diciendo que la segunda vez que usamos la misma palabra, ¿sí?, es necesario que esté. Por eso decimos, valga la redundancia. ¿Vieron esa frase? Bueno, entonces, o Pablo está diciendo, valga la redundancia, quiere decir que estoy hablando de 2 cosas diferentes, o le pifió y está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, analícelo en relación con Génesis 6:9, en relación con Génesis 3:1 a 6, y cuéntemelo. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. No se preocupe si le pifió. Compártelo igual. No se preocupe si lo que compartió está bien o está mal. Eso es totalmente secundario. El tema es esto. No se preocupe por lo siguiente. Nadie, cuando comienza a estudiar, le pega, digamos, la respuesta. ¿Por qué? Porque para estudiar un texto, es lo que se llama, hay una ciencia que se llama hermenéutica, que es conjunto de principios científicos para analizar un texto. Quizá usted nunca estudió la hermenéutica, y mucho menos lo que es la hermenéutica bíblica. Un ejemplo, la hermenéutica es conjunto de reglas y principios para analizar un texto. Mire, usted sabe que las reglas para analizar una poesía no son las mismas para analizar una prosa. La poesía tiene su propia, en algún momento tiene. Toda la hermenéutica tiene algunos principios comunes, sin importar el texto o el tipo de texto. Pero después el tipo de texto desarrolló su propia regla de interpretación. Entonces, hay regla que se aplica para interpretar una poesía que no se aplica para una prosa. La Biblia también tiene reglas generales a toda la hermenéutica y tiene reglas propias. ¿Ok? Entonces usted quizás no conoce ni las reglas generales ni las reglas propias
y le pifió, y no hay problema. Lo importante es que con la práctica uno va aprendiendo. Entonces lo que importa ahora es que usted hoy analice esto, estudie, siéntese y vuelva a leer. Y lo que le digo, la forma correcta es leer, para comenzar a analizar, es leer, y después leer, y luego de haber leído la segunda vez, lea la tercera. Ahora sí, después de la tercera, lea la cuarta y la quinta, hasta que comience a entender el texto y empiece a emerger los detalles del texto. ¿Ok? Entonces lea, compárelo con Génesis 6:9, compárelo con Génesis 3:1 al 6, a ver si llegamos a la conclusión si Pablo está hablando de dos cosas diferentes o está hablando de mera redundancia. ¿Se entendió la idea? Capito. Sí. Cierto, capito. Ok. Vamos a orar, vamos a terminar con una palabra de oración. Miguel.